Sí, porque quería traer otro nombre a la mesa de un poco esta actitud o este método, Camila, que diría que el gobierno, si hay como un filtro moral que si los nuevos nombramientos no lo pasan, pues no le sirve al gobierno, independientemente de que sea una persona calificada o no. Y es raro porque ya se está convirtiendo en patrón. Ayer hablábamos de lo que pasó con Carolina Soto, que si bien no iba a trabajar en el gobierno, pues al círculo del presidente no le agradó su nombramiento y pasó lo que pasó, que ya se ha comentado en todas partes. Vamos a hablar hoy de Hanna Escobar. Sí, venga, le hago una pregunta. Cuando usted se refiere al círculo del presidente, ¿a quién se refiere o a quiénes? ¿Quiénes son el círculo del presidente? Porque acuérdese que usted menciona a Carolina Gómez, pero también tuvimos Planeación Nacional desnombrado el señor Sepúlveda, quien era de la Universidad del Rosario, con una hoja de vida que usted acá nos mostró, etcétera, etcétera. Pero ¿quién es ese círculo del presidente que toma decisiones frente a los nombramientos? Bueno, hay algo que parece estar incomodando profundamente a algunos sectores progresistas. Que un gobierno quiera gobernar de acuerdo con los principios por los que fue elegido, porque durante años escuchamos hablar de coherencia, de convicciones, de defender unas ideas sin importar el costo político, pero ahora que el gobierno de Abelardo de la Espriella empieza a aplicar esa lógica en la conformación de su equipo, aparecen las críticas, las preguntas y hasta la indignación. Y aquí viene la pregunta incómoda, ¿qué esperaban? ¿Que un gobierno de derecha ganara las elecciones para después conformar un equipo que pensara exactamente al contrario de lo que votaron millones de colombianos? Eso es precisamente lo que está detrás de la polémica por algunos nombramientos y desnombramientos. En el material que vamos a analizar se plantea que determinadas personas quedaron por fuera del gobierno debido a posiciones relacionadas con temas como el aborto, sus antecedentes políticos o declaraciones realizadas durante la campaña. Y sí, esto abre un debate enorme. ¿Hasta dónde debe llegar la coherencia ideológica de un gobierno? ¿Debe limitarse a los ministros y altos cargos, o también puede influir en funcionarios de áreas técnicas? Pero hay algo que no podemos perder de vista. Los principios, si realmente son principios, no deberían negociarse dependiendo de quién esté mirando. Lo verdaderamente curioso es que quienes durante años exigieron gobiernos coherentes con sus ideas, ahora parecen sorprendidos porque un gobierno de signo contrario pretende hacer exactamente lo mismo. Entonces, la discusión no debería ser simplemente si incomoda o no incomoda la decisión. La discusión de fondo es mucho más interesante. ¿Puede un gobierno ganar con unas ideas y gobernar con otras? Porque si la respuesta es no, entonces habrá que aceptar una realidad que para algunos parece bastante difícil de digerir. Cuando los principios son la base de un proyecto político, gobernar también significa defenderlos. Y justamente ahí comienza esta polémica. Obviamente Carlos Suárez, en el tema de comunicación y estrategia, pues es la cabeza, el líder del gobierno. Y ahí Camila, una suerte, no le puede dar nombres, pero esta historia que le voy a contar nace claramente de un grupo de personas, llámelo influencers, llámelo activistas, personas muy importantes que alentaron la campaña y estuvieron muy cerca de la campaña, que son oídos en la presidencia, son oídos, es así. Al igual seguramente el gobierno anterior lo tenía, pero entonces esto se convirtió en una suerte de comisaría moral, Camila, de que si la persona no pasa o habló mal en algún momento o escribió un trino hace 2 años que no le agrada a este círculo de personas, pues cae en desgracia. Y hoy vamos a hablar de Hanna Escobar, que pues ayer varios colegas fueron dando pinceladas de ella porque sale el gobierno, pero hoy yo averigüé bien qué fue lo que pasó y le quiero contar que esto fue una orden expresa del presidente Abelardo. Hanna Escobar, Camila, ella entró en este gobierno a trabajar de la mano de la ministra Ana María Vesga para ser directora de medicamentos y tecnologías en la salud. Si hay un sector sensible en el país, es la salud. Si hay un sector sensible dentro de la salud, es el de medicamentos. Entonces el puesto de ella es estratégico, es clave. A ella no la pone ningún político, no la pone nadie. ¿Quién la sugiere a ella? Las organizaciones de pacientes sugieren su nombre. La doctora Vesga, Ana María, revisa su hoja de vida y considera que es una persona idónea para el cargo. La señora Hanna Escobar se posesionó el viernes pasado, Camila, pero ayer, entre el viernes y ayer, que pasaron 4 días, este círculo de personas, yo los llamo comisarios de la moral porque esto se ha convertido en eso, le hacen llegar al presidente o al círculo del presidente 3 cosas que no le gustan al presidente y hace que él pida su cabeza. ¿Pida su cabeza cómo? Llama a Ana María Vesga, a la ministra de Salud, y le dice pues que Hanna Escobar tiene que salir del gobierno. Hanna Escobar, Camila, venía de la gobernación de Antioquia siendo subsecretaria de Salud. Ella pues sale de trabajar con el gobernador Rendón y llega pues al ministerio la semana pasada. ¿Cuáles son las 3 cosas que no le agradan al presidente? La primera, pues que la señora Escobar es una persona que apoya la interrupción voluntaria del embarazo. Número 2, que es una persona
no logró precisar qué nivel de acompañamiento de ayuda, pero que apoyó la campaña de Paloma Valencia. Esto con apoyar, entiéndame, que puede ser desde un trino de diciendo me gusta Paloma a otro tipo de colaboración que hasta ya no puedo ser, pero se entiende o entiende el presidente que trabajó con Paloma. Y un tercer episodio, llegó un podcast en el que participó Hanna Escobar durante la campaña. Entonces, usted sabe que se volvió un poco de moda los podcasts y todo el mundo tiene podcast, y el uno y el otro, y de política hay muchos, y hay una parte pues que no agradó al gobierno y yo la traje. Vamos a oír, es una persona que está hablando con Hanna, y lo que están hablando, Camila, es, bueno, este dilema entre o Iván Cepeda o Abelardo de la Espriella, y mucha gente pensaba pues que las dos opciones eran malas, y en ese contexto es la conversación del audio que vamos a ver a continuación. Si llega a ser la elección, la segunda vuelta, entre este ideólogo socialista y el derechista extremo, el otro señor, con un montón de cuestionamientos de tener relaciones con paramilitares y haber defendido criminales, entre ellos el señor Saab, es como escoger, yo lo ponía así, es como escoger entre la guillotina, que es este señor Cepeda, porque se acaba todo, o sea, y la lepra, que es volver otra vez a una larga... imagínate la oposición de los petristas a un gobierno de la Espriella. No, o sea, aunque quisiera... Va a ser terrible, pero yo no voy a resistir 4 años más de pacto histórico. Es que la salud se acabó, es que se acabó el país, o sea... Yo seguí, Camila, viendo un pedazo del podcast, y que para mí queda claro que la señora Escobar considera que Cepeda hubiera sido un peor escenario que este. Y termino diciendo lo siguiente: yo pues pedí la hoja de vida de ella en el ministerio, alguien en el Ministerio de Salud me la alcanzó, y pues francamente sí es una persona que conoce el tema de medicamentos. Rápidamente, química farmacéutica y magíster en políticas públicas de la Universidad de Antioquia, más de 15 años de experiencia en el sector de medicamentos, ha asesorado a las farmacéuticas más grandes de América Latina y de Colombia, ha trabajado con EPS, con IPS, con el sector privado, con el público, con el BID, con el Banco Mundial, y llegó al gobierno. Entonces, pues cayó en desgracia por estas 3 cosas que le digo: tema aborto, haber apoyado a Paloma en algún momento, y pues haber participado en este podcast en el que alguno de los compañeros de mesa o de podcast se refiere al gobierno de Abelardo como una posible lepra. Pero entonces, mire, usted ha dicho como que el círculo, ¿cómo ha dicho? ¿El círculo de la moral? Comisarios de la moral. De la moral oficialista, porque hay muchas morales, ¿no? En este caso la moral oficialista. No, porque acuérdese que, y de verdad lo digo en serio haciendo el recuento, porque el señor Sepúlveda de Planeación Nacional, una de las razones por las cuales lo desnombraron, porque ese también fue un desnombramiento, es por su inclinación, o sea, por ser un hombre homosexual con pareja y con hijos en su casa. Entonces eso se conoció, y que pues en este gobierno no podían tener pues una persona que tuviera, que fuera homosexual y que tuviera hijos adoptados, por todo lo que ha pregonado el gobierno de Abelardo de la Espriella durante la campaña, a pesar de ser una persona supremamente técnica, y porque había trabajado en el Plan Nacional de Desarrollo de Gustavo Petro. Ese es uno de los que sacaron, y que entiendo que los más cercanos al presidente pues le plantearon eso y se lo pusieron sobre la mesa. Ahora el caso de esta señora que usted está mencionando, que yo no la conocía, la razón por la cual la sacan, una de las razones es porque está a favor del aborto. Y entonces dentro del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella no puede haber funcionarios o funcionarias que apoyen el aborto abiertamente, es lo que entiendo, según lo que usted me está diciendo. Sí, son las razones que el presidente le dio a la ministra Vesga para pedir la renuncia a Hanna Escobar, que entre el viernes y hoy... el equipo de medicamentos, no solamente de ella, porque es un equipo grande del ministerio, alcanzó, Camila, a hacer bastantes gestiones con instituciones públicas y privadas, y en especial de Cancillería, porque lo que le voy a decir, pues no estoy descubriendo nada, pero este equipo ya identifica pues, lo que es obvio, que el tema de medicamentos es una crisis gigantesca. Entonces, pues no empezó ni a poner segundo cambio la señora Escobar, y bueno, ayer el presidente llama a la ministra Vesga y le pide que saque a Hanna Escobar por estos 3 motivos. El colombiano hoy habla sobre ese tema, Camila, y dice que la señora Hanna Escobar hacía parte de la Subsecretaría de Salud de Antioquia, donde tenía incluso un mejor salario. El gobierno actual nacional la llama para ocupar el puesto del cual fue ya desnombrada, porque pues le tocó presentar la renuncia. Así que encima de todo le hacen un daño personal a Hanna Escobar. Anoche, Noticias 1, Camila, puso una diapositiva del Departamento Nacional de Planeación en donde se mostraban algunas de las líneas base del gobierno nacional, y en una de esas, donde ellos hablan de milagro de la vida, hablaban de revertir el aborto. Así que pues es un anuncio que yo creo que lo tenemos claro quienes hemos seguido lo que decía Abelardo de la Espriella en su campaña. Él siempre dice que con base en la Constitución y en el respeto a las leyes, pero sin duda va a ser un intento que va a hacer este gobierno nacional. También el tema de los homosexuales, y aquí, perdón que sea tan reiterativa, pero
es que lo estamos viendo en decisiones, Camila y Sebastián. El tema de la batalla cultural, de los valores judio-cristianos, de estas concesiones que se comienzan a hacer a iglesias en los colegios públicos. Creo que va a ser una política que va a estar marcada o va a marcar mejor otras decisiones de política pública y que por supuesto acá las estaremos contando. No sé yo, y ayer lo pensaba, hoy me atrevo a decirlo, con la designación y desnombramiento de Carolina Soto en la Cámara Colombiana de la Infraestructura, pues recordar que Alejandro Gaviria se ha declarado ateo y no sé si eso también habría estado dentro de la ecuación para pedir la cabeza de ella y hacer el desnombramiento que comentamos ayer. Pero sobre lo que usted menciona que publica El Colombiano, es que el caso de esta señora Escobar, que renunció a su cargo porque ya sabía que le iban a nombrar y después se baja el nombramiento, no es el único. Y hay personas que están viviendo eso dentro del gobierno, porque, por ejemplo, en el caso de la señora Carolina Gómez, que no sabemos si es la vocera o no la vocera, lo que es cierto es que no la han nombrado, o sea, no la han nombrado oficialmente, la designaron, pero no la nombraron. Esa señora también renunció, o sea, también renunció a su trabajo como periodista en Red Más Noticias. Y pues la gente renuncia a su sueldo, renuncia a su trabajo esperando que lo nombren y resulta que no los terminan nombrando. O sea, también les hacen un daño personal a quienes supuestamente van a entrar al gobierno y no terminan entrando. Pero hay un cargo que a mí me llama la atención también sobre nombramientos que se anunciaron pero que no se han hecho. Y ya que Lina está en Asobancaria, el 1 de agosto, yo no sé si ustedes se acuerdan, que el presidente anunció a Ana María Rincón como presidenta del Banco Agrario. La designó como presidenta del Banco Agrario en reemplazo de Hernando Chica, que estuvo al frente de ese banco público durante el gobierno de Gustavo Petro. Ahí ustedes están viendo la imagen de Ana María Rincón. Pues el 25 de agosto, es decir, hace 2 días, pues se publicó un decreto que yo no entiendo por qué razón, en donde se dice que se nombra en reemplazo de Hernando Chica. Ahí ustedes están viendo a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo el decreto con fecha del 25 de agosto, en encargo a partir de la fecha al doctor Arturo Adolfo Dajut Durán, identificado con cédula tal, actual viceministro, Chan, como presidente del Banco Agrario. A la señora la designaron el 1 de agosto, estamos a 25 y el 25 designan al viceministro Arturo Adolfo Dajut Durán, que lo están viendo ustedes en pantalla. ¿Qué pasó? ¿Sabemos qué pasó con la presidenta del Banco Agrario, a la que habían designado? ¿O no sabemos nada, Lina? Usted que está allá en Asobancaria, otro nombramiento o designación que se dio y han pasado 24 días y resulta que ahora tenemos un decreto encargando a otra persona. ¿Sabemos algo de este cargo? Pues Camila, mire, por aquí vi a Hernando Chica Zucardi, que de hecho ya está entregando su balance como saliente, ¿no?, presidente del Banco Agrario. No he podido hablar con él directamente para consultarle, pues como usted señala, porque esa persona pues sería cercana al presidente Chica, pero en este momento pues no se ha dicho nada sobre el tema, pero me averiguo el dato a ver. Ah, bueno, porque no sé si tiene que ver algo con el tema de los títulos de la doctora anunciada, de la gerente Ana María Rincón, de los títulos universitarios o no, pero es otro de los nombramientos que me llama la atención y que me están diciendo pues algunas fuentes de, oiga, ¿por qué se anunció a esa persona y pues no se ha nombrado oficialmente? Y ahora estamos viendo un encargo. Pues son los nombramientos del gobierno del presidente Abelardo del Espriella. Todavía faltan cargos por llenar. Camila, es que llenar la cantidad de gente en el Estado no es fácil, dígame. No, lo que usted dice de los títulos, ahora que lo menciona, sí, también escuché algo sobre eso, digamos, no lo tengo súper claro, pero sí señalaban algo que tenía que ver con un título y que había salido el nombre de la Universidad San José. Como le digo, no es una información confirmada y habrá que hilar la pita a ver si tiene algo que ver con eso. Pero ya que usted lo menciona, sí escuché algo sobre eso en los pasillos, como decimos en el Congreso, en los pasillos políticos, pues en este caso en los pasillos de la economía. Pero además, Camila, a mí me cuesta mucho entender estas decisiones, no porque considere que un gobierno tenga que pensar como yo. Además, si ganaron las elecciones, se ganan también el derecho de trabajar con un equipo que piense como ellos. Pero yo creo que eso, Camila, para los puestos más importantes, para los ministros, para el del DAPRE, entiendo que es muy difícil que el del DAPRE o el ministro de Defensa no comparta la visión de país del presidente. Pero alguien de tercer, cuarto nivel jerárquico, que es algo técnico de medicamentos, sacarlo por eso. Además, es que usted se pega un tiro en el pie porque ya va un mes de gobierno. La curva de aprendizaje y el nombramiento de la señora Escobar. Ahora, mientras usted busca otro y otra de las reuniones y en el palme, se le va otro mes. En el tema más delicado, o uno de los más delicados, que es el de medicamentos. Entonces creo que es una falta de pragmatismo y como de pronto que no todos tienen que pensar 100% como el presidente. Pero bueno, pues ellos gobernaron, ganaron y pues tienen el derecho de elegir a su gente. Y aquí es donde vale la pena detenernos,
porque detrás de esta discusión sobre nombramientos hay un debate mucho más profundo sobre lo que significa gobernar con convicciones. El caso de Hannah Escobar resulta especialmente revelador porque, según lo expuesto en la conversación que acabamos de escuchar, se trataba de una profesional con experiencia en un área tan delicada como medicamentos y tecnologías en salud. Su hoja de vida incluía formación especializada y una trayectoria amplia en el sector público y privado. Sin embargo, su permanencia en el gobierno terminó siendo cuestionada por posiciones y antecedentes que no coincidían con la visión política del nuevo gobierno. En los cargos de confianza parece lógico que un presidente quiera rodearse de funcionarios que comprendan hacia dónde quiere llevar el país. Un mandatario no solamente escoge personas por sus títulos, también necesita un equipo que conozca y comparta las prioridades de su administración. Porque una cosa es hablar de ministros, asesores o altos funcionarios que participan directamente en la definición de políticas públicas, y otra es determinar si una posición personal o una opinión expresada años atrás debe ser suficiente para sacar a alguien de una responsabilidad eminentemente técnica. Ahí existe una discusión legítima, y sería un error reducirla a una pelea entre progresistas y conservadores. El país necesita preguntarse cuáles deben ser los límites entre la confianza política y el mérito profesional. No se puede pedirle a un gobierno que esconda sus convicciones para resultar cómodo ante quienes no votaron por él. Si durante la campaña un candidato habló claramente de familia, vida, religión, seguridad, autoridad y de una determinada concepción del Estado, y aquí aparece una contradicción que merece ser señalada. Durante mucho tiempo desde distintos sectores políticos se defendió que los gobiernos debían tener identidad, que no podían ser simples administradores neutrales y que debían cumplir el mandato recibido en las urnas. Entonces resulta extraño que esa misma lógica sea condenada únicamente porque ahora la aplica un proyecto político diferente. Si mañana gobierna la izquierda, tendrá derecho a rodearse de personas que compartan sus prioridades. Si gobierna la derecha, tendrá exactamente el mismo derecho, siempre dentro de la Constitución y la ley. Lo que no puede hacerse es defender el principio cuando favorece a los propios y condenarlo cuando beneficia al adversario. Si una persona es retirada de un cargo técnico por razones ideológicas, el Ejecutivo debe explicar claramente sus decisiones. Debe existir transparencia, respeto por los procedimientos y consideración por las carreras profesionales de quienes participan en la administración pública. También está el caso de otros nombramientos que, según lo expuesto en el programa, fueron anunciados y posteriormente quedaron en suspenso o terminaron en encargos. Allí aparece una preocupación diferente, la capacidad de ejecución del nuevo gobierno. Si un funcionario es anunciado, renuncia a su trabajo, prepara su llegada y finalmente el nombramiento no se concreta, existe un costo humano y administrativo. Y cuando un área estratégica permanece sin una cabeza definida, también puede perderse tiempo valioso. Esto es especialmente sensible en sectores como medicamentos, donde el propio debate reconoce que existen problemas enormes y acumulados. Cada transición puede significar reuniones que vuelven a empezar y decisiones que se aplazan. Debe ser fiel a sus principios, pero también debe ser eficaz. Debe escoger personas de confianza, pero sin sacrificar la preparación técnica. Debe defender su visión, pero sin convertir cada diferencia en una crisis política. Y, sobre todo, debe demostrar que la coherencia no es solamente una frase de campaña. Durante una campaña se prometen cambios. Desde el poder hay que convertirlos en políticas públicas. Y ahí es donde las convicciones tienen que encontrarse con la realidad. La verdadera prueba será demostrar que puede mantener una línea política clara y al mismo tiempo construir una administración competente, profesional y capaz de responder a los problemas concretos de los colombianos, porque el ciudadano no vive de las discusiones de los paneles políticos. Quiere saber si habrá seguridad en su barrio, si podrá conseguir sus medicamentos, si encontrará oportunidades de trabajo, si las instituciones funcionarán y si el Estado responderá cuando lo necesite. Porque un gobierno puede tener principios muy firmes, pero si no consigue resultados, esos principios terminan convirtiéndose en discurso. Y también puede tener funcionarios técnicamente brillantes, pero si no existe una dirección política clara, la administración puede terminar caminando sin rumbo. Lo que estamos viendo con los nombramientos puede ser simplemente el proceso normal de construcción de un gobierno nuevo, pero también puede convertirse en una señal de cómo funcionará la administración durante los próximos años. La pregunta será si el Ejecutivo consigue demostrar que defender una visión política no significa cerrar las puertas al mérito,
y que buscar profesionales competentes no obliga a renunciar a sus convicciones. ¿Ustedes creen que un presidente tiene derecho a exigir que sus funcionarios compartan los principios fundamentales de su proyecto político, incluso cuando se trata de cargos técnicos? ¿O consideran que por encima de las diferencias ideológicas debería pesar exclusivamente la experiencia y la capacidad profesional? Y seguramente veremos muchos más casos que pondrán a prueba esa promesa de coherencia. Lo importante será que el gobierno explique cada decisión, que la oposición critique con argumentos y que los ciudadanos tengan suficiente información para sacar sus propias conclusiones. Una democracia sana no necesita que todos pensemos igual. Necesita que podamos discutir incluso cuando pensamos completamente distinto. Y si algo deja esta polémica es precisamente esa lección. Los principios pueden defenderse, pero el poder también tiene que rendir cuentas. Cuéntenme ustedes qué opinan. ¿Esto es coherencia política o es llevar la ideología demasiado lejos? Los leo en los comentarios. Si este análisis les pareció interesante, compartan el video, suscríbanse al canal y activen las notificaciones, porque aquí vamos a seguirle la pista a cada decisión que pueda marcar el rumbo del nuevo gobierno.